Bien, muy buenas tardes, estimados compañeros. ¿Cómo les va? ¿Me escuchan? Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Disculpen ahí los minutos de atrás, pero se me complicó aquí con el Zoom. No sé qué le pasaría a esto que se me obstaculizó. Bien, vamos a empezar a estudiar un rato, por lo menos que aprovechemos una hora, hora y media para avanzar. Van a disculpar, pero todo lo tenía planificado para esta semana, pero a última hora cambian las planificaciones y pues uno tiene que ir viendo ahí cómo se va ajustando, ¿verdad? Para cumplir. Entonces, no, y no solo por cumplir, sino que pues para mí es un gusto, ¿verdad? Estudiar aquí con ustedes. Bueno, hoy vamos a ver este tema que se los pueden preguntar, pues yo le he denominado cálculo de prestaciones laborales, que es así como lo hemos conocido, ¿verdad? Y puede ser que el examinador pues les pregunte este tema y los ponga a hacer cálculos, ¿verdad? Entonces, este tema es previo a que ya repasemos todas las leyes específicas o especiales en materia de derecho de trabajo, que dicho sea de paso, pues son pocas, ¿verdad? Son pocas. Yo creo, calculo que en una sesión podemos repasar todas las leyes. Entonces, se recuerdan que ya vimos en la parte sustancial todos estos temas que tenemos en nuestro esquema general, que es el que nos sirve para ubicarnos, ¿verdad? Y siempre debemos de ir viendo por dónde va el examinador y más o menos por dónde puede ir para no perdernos en el examen, ¿verdad? Bueno, también es importante que siempre tengamos presente la clasificación del derecho de trabajo individual y del derecho de trabajo colectivo, ya que pues esta clasificación determina las partes en que se divide el derecho de trabajo y también determina muchos derechos sustantivos y procesales, ¿verdad? Entonces hay que estar ubicados ahí. Bueno, entonces, como les dije, un tema que les pueden preguntar es el del cálculo de las prestaciones laborales. Entonces, para el efecto, pues les tengo preparados aquí unos cuadritos comparativos para que podamos ver un ejemplo, ¿verdad? Pero antes de eso, sí quiero hacer algunas advertencias porque este tema pues no está consensuado del todo en la práctica, ¿verdad? Hay muchos espacios oscuros, muchos espacios que aún son bastante polémicos en el derecho de trabajo. De esa cuenta es de que antes de ver directamente los cálculos, pues debemos de considerar lo siguiente. Puede ser que este tema lo pregunte el examinador, ¿verdad? Y lo que se espera, si el examinador lo pregunta, es al final del examen, ¿verdad? Por ejemplo, para los que se evalúan una hora de derecho de trabajo, estaríamos aquí en el minuto 50 o en el minuto 55, si no es que sobre la hora el examinador ya estaría preguntando este tema, ¿verdad? Es muy difícil que el examinador de entrada en el examen, o sea, empezando el examen, lo pregunte, es un poco difícil, pero lo esperaríamos al final del examen, ¿verdad? Minutos 50, 55 por ahí, ¿verdad? Otra advertencia es que una de las mayores dificultades que presenta este tema es la diversidad de criterios. Esto creo que es lo más difícil, ¿verdad? La diversidad de criterios. Siempre les explico porque, pues a raíz de que pues estudio con ustedes, trato de actualizarme, trato de preguntar en la práctica cómo están utilizando todos estos temas. Y pues, si el trabajador va a que le hagan el cálculo ahí en el bufete popular, pues ahí le hacen un cálculo, ¿verdad? Ahí los secretarios del bufete hacen un cálculo, ¿verdad? Y le dicen, mire, señor trabajador, usted tiene derecho a 150,000 quetzales. Y el trabajador contento dice, me van a pagar mis 150,000.
Bueno, de ahí nos vamos a la Inspección General de Trabajo y resulta que en la Inspección General de Trabajo le rebaja un poco, ¿verdad? No, no son 150,000, son 125,000. Bueno, de ahí cuando se hacen cálculos, por ejemplo, por parte del patrono le dice, no, pero si al trabajador le corresponde 75,000, le baja la mitad, ¿no? Y de ahí el juez, al final en la sentencia o en la liquidación que ya vimos, pues le puede fijar un monto diferente, ¿verdad? 90,000, 100,000. Entonces, como podemos ver, hay diversidad de criterios y eso va a depender muchas veces de qué lado estemos, ¿verdad? Si estamos buscando beneficiar al trabajador, pues los valores aumentan, ¿verdad? Los montos y las cantidades aumentan. Pero si estamos tratando de favorecer al patrono, pues las, los montos bajan, ¿verdad? Los montos bajan. Yo he hablado con unos jueces y les digo, mire, Ricky, ¿cuáles son los criterios correctos para hacer los cálculos? Entonces me dice, mire, lo que pasa, Ricky, es de que el trabajador pide 10 y el patrono dice 6, entonces, para no hacernos, no complicarnos mucho, pues lo dejamos en 7, 8, ¿verdad? Mitad para acá. Entonces son criterios que se van utilizando, ¿verdad? Porque también los conflictos son reales y los jueces tienen la dificultad, ¿verdad? O la misión de mantener el equilibrio social, ¿verdad? En una situación conflictiva. Entonces, muchas veces criterios utilitarios o prácticos como estos ayudan en gran medida a mantener o a recuperar ese equilibrio social, ¿verdad? Entonces, a lo que quiero llegar es de que en relación a este tema hay diversos criterios, ¿ya? Que hay para realizar el cálculo depende mucho de los intereses que se defiendan, ¿verdad? Patrono, trabajador, bufete popular, inspección general de trabajo, bien los jueces o los abogados, ¿verdad? Bueno, otro aspecto que hay que advertir es que el cálculo puede hacerse de forma extrajudicial para un arreglo extrajudicial, ¿verdad? Es decir, el patrono despide al trabajador y le dice, mire usted, el lunes ya no venga y pase ahí a la tesorería o pase ahí a contabilidad y ahí le van a pagar sus prestaciones. Entonces el trabajador pasa ahí a la contabilidad y le dan un cheque con el detalle de todos los cálculos y dice, bueno, está bien, así ya me voy. De todos modos ya ni quería venir. Y entonces total de que el trabajador se va y le pagan haciéndole un cálculo extrajudicial, ¿verdad? Pero también puede ser que el cálculo se haga judicialmente, ¿verdad? Entonces debemos de recordar que este cálculo se hace en la parte de la ejecución de la sentencia de trabajo, ¿verdad? Cuando el juez debe de liquidar las prestaciones y las partes tienen derecho a plantear ahí el recurso de rectificación para rectificar la cuenta si es posible. Entonces, eso también lo debemos nosotros de advertir. Otro aspecto importante es que en el Código de Trabajo y en otras leyes hay artículos que regulan la fórmula para hacer el cálculo, es decir, la forma o qué mecanismo concreto vamos a utilizar para hacer el cálculo, ¿ya? Entonces, la ley tiene fórmulas, las cuales nosotros debemos de interpretar, pero también hay fórmulas que se utilizan en la práctica. Entonces, si usted va a la Inspección General de Trabajo o se mete a la página, inclusive ahí hay fórmulas establecidas en la computadora, en la página de la inspección, y entonces solo introduce los datos y ahí le hacen un cálculo, ¿verdad? Y también hay algunas fórmulas que andan circulando en fotocopias, ahí andan circulando las fórmulas en fotocopias ya solo para aplicarlas, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve que hay diversidad de criterios, que hay diversas fórmulas y que como que no nos ponemos de acuerdo, pues uno como que se siente así como en un vacío, ¿verdad? Bueno, ¿y qué voy a responder en el examen? Entonces, yo lo que le aconsejo es que usted haga su propia interpretación de la ley, ¿ya? Un examinador objetivo, un examinador sensato, le va a calificar la interpretación y la defensa que haga usted de la ley, ¿ya? Por ejemplo, si a mí me tocaría que examinar a alguien en derecho de trabajo, bueno, y ya lo he hecho, ¿verdad? Pues a mí lo que me interesa es de que
sepa qué prestaciones son las que se pueden reclamar o puede reclamar el trabajador, que ubique los artículos, que tenga una interpretación adecuada de la ley y que defienda esa interpretación y que sea lógico jurídico, ¿verdad? Aunque tal vez no comparta yo su criterio, ¿verdad? Entonces, eso es lo que a mí me interesa. Por el momento no me interesa a mí que coincidamos en criterios o que coincidamos en el monto, ¿verdad? Porque pues cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Y puede haber lugar a varias interpretaciones y también puede ser que pues uno no vea las otras formas de interpretar una determinada norma, ¿verdad? Entonces, lo importante, me parece que lo que se tiene que preocupar usted es ubicar las normas, entenderlas, explicárselas bien al examinador y defenderse. Y él le dice, mire, ¿por qué está sumando esto? Mire, ¿por qué está poniendo 365 días? Etcétera. Entonces, que usted tenga una buena interpretación, un buen fundamento para responder, ¿verdad? Ahora, si viene un estudiante y me dice, es que mire, fíjese que esa fue la fórmula que me dieron en el bufete. Entonces, mire, discúlpeme, pero aquí la fórmula que se respeta es la ley, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, por ahí andan unas fórmulas que tienen el año de 360 días. 360 días. Bueno, pero ¿qué calendario es el que nosotros utilizamos según la ley del organismo judicial? Entonces, según la ley del organismo judicial, nosotros utilizamos el calendario gregoriano. Bueno, acerca del calendario gregoriano, pues hay una gran historia, pero lo importante es determinar que según el calendario gregoriano, el año legal pues debe de ser calculado en 365 días. 365 días. Bueno, entonces mire pues, si la ley del organismo judicial está diciendo, está regulando el año gregoriano y que el año gregoriano tiene 365 días, ¿por qué yo voy a utilizar una fórmula de 360 días? Entonces viene un estudiante y me dice, mire, es que así está en la fórmula, mire, disculpen, pero aquí prevalece la ley sobre la fórmula, ¿ya? Pues aquí queremos abogados que defiendan el uso correcto de la ley, ¿verdad? No prácticas tergiversadas que pues siempre hay en la vida jurídica, ¿verdad? Entonces, por favor, a lo que quiero llegar con este punto es que usted se preocupe más por comprender la norma y por interpretarla, aplicarla y defenderla con buenos fundamentos, ¿verdad? Yo creo que eso tendría que ser lo correcto. Y pues eh, a veces no hay coincidencias con los examinadores, pero una buena defensa de la interpretación les puede ayudar bastante, ¿verdad? Lo importante es realizar una interpretación correcta de las normas jurídicas y puede ser que no se coincida con las fórmulas que existen, ¿verdad? Bueno, una quinta advertencia es que si se utiliza una fórmula, porque hay fórmulas que son correctas, ¿verdad? Hay fórmulas que son correctas. Entonces, si usted va a utilizar una fórmula, es importante que no solo la use mecánicamente. Es decir, ahí dice 2 más 2 es 4, pero ¿por qué 2 más 2 es 4? ¿Por qué voy a hacer yo el cálculo de 365 días? Porque el artículo tal de la ley del orden judicial dice que el calendario que utilizamos nosotros en Guatemala es el gregoriano. Ese es el fundamento jurídico. Entonces, no hay que utilizar las fórmulas de manera mecánica, sino que debemos de utilizarlas con criterios racionales, ¿verdad? La fórmula hay que comprenderla, hay que defenderla, ¿ya? Y pues defenderla, al decir defenderla, es encontrarle fundamentos legales, ¿verdad? Fundamentos jurídicos. Y finalmente, en relación a este tema, porque hay mucho que advertir, pero estas me parece que son las 6 advertencias más importantes, que cualquier fórmula que se utilice siempre va a tener márgenes de error, siempre, ya, siempre van a haber márgenes de error. Como les digo, la Inspección General de Trabajo tiene su propia fórmula, el bufete popular tiene su propia fórmula, el abogado del patrono tiene su propia fórmula, el abogado del trabajador tiene su propia fórmula, el profesor de Derecho de Trabajo tiene su propia fórmula, o sea, como que cada quien agarra con sus fórmulas, ¿verdad? Y pues lo normal es de que no coincida, ¿verdad? Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque hay diversidad de criterios, ¿ya? Para hacer un cálculo. Pero lo importante es defender jurídicamente el mismo. Ahora, en un caso real, por ejemplo, cuando se hace una liquidación,
pues al final el criterio que va a prevalecer es el del juez, ¿verdad? O sea, el juez en la ejecución va a analizar la sentencia y va a determinar ahí en la sentencia a qué prestaciones condenó al patrón, a qué prestaciones y por cuánto tiempo y con base en qué montos. Y entonces finalmente el juez en el auto de liquidación que hace en ejecución, ahí es en donde él define todos los montos, ¿verdad? Bueno, las partes tienen derecho a plantear recurso de rectificación, ¿verdad? Si no mal recuerdo, recurso de rectificación, para señalar errores de cálculo y también proponer lo correcto, ¿verdad? Es decir, el mecanismo y el monto correcto. Entonces el juez va a analizar el recurso de rectificación y si cumple con los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Que se haya impugnado el cálculo y que se proponga un cálculo que supuestamente es correcto, ¿verdad? Entonces el juez va a analizar el recurso y si considera que el recurrente tiene razón, entonces va a declararlo por lugar y va a hacer las rectificaciones que considere. Ahora, si considera de que el cálculo que él hizo inicialmente es el correcto, pues la resolución queda firme, ¿verdad? Se recuerdan. Y entonces el ejecutado tiene 3 días para pagar voluntariamente. Bueno, si no, pues entonces ya saben que se ordena el mandamiento de ejecución, el requerimiento y el embargo de bienes, el remate y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, al final puede la Inspección General de Trabajo tener una fórmula, puede tener el abogado del trabajador otra fórmula, el abogado del patrón otra fórmula, pero finalmente la interpretación que prevalece es la del juez, ¿verdad? Es la del juez o la de los jueces, ¿verdad? Si es que en un determinado momento pues llega esto a instancias mayores. Bueno, entonces estas son las advertencias que me parece que les pueden servir bastante, ¿verdad? Bueno, ahora veamos, bueno, ¿qué vamos a calcular? Aquí tenemos este pequeño cuadrito, en donde pues en este lado del cuadrito tenemos eh, tenemos las prestaciones que se pueden calcular, ¿verdad? Tenemos las prestaciones que se pueden calcular. Entonces aquí lo estamos poniendo con color zapote, aunque no nos salió al principio, pero ahorita sí ya nos está saliendo esto. Ay, Dios mío, esto sí que... Bueno, vamos a hacerlo de manera... Entonces, por favor, tenemos, veamos nuestra diapositiva, por favor. Aquí los tengo más o menos en el orden en el que se van dando en el año, ¿verdad? Para tener una guía. Bueno, primeramente, pues al trabajador hay que pagarle su salario, ¿verdad? Salario por jornada ordinaria. Si trabaja jornada extraordinaria, pues también hay que pagarle ahí su jornada extraordinaria. Y la bonificación incentivo, pues también es una constante. La bonificación incentivo, que son los 250 quetzales que se le pagan mensualmente al trabajador. Como prestación número 4, tenemos la bonificación anual para trabajadores del sector privado y público, al que conocemos como bono 14. Entonces, miren pues, en la práctica o en la vida real, pues los trabajadores y las personas le ponen nombre a las prestaciones, ¿verdad? Pero nosotros las entendemos, pero el nombre legal es otro. Uno de los ejemplos es el bono 14. El bono 14 legalmente no existe, porque el nombre de esta prestación es bonificación anual para trabajadores del sector privado y público. Entonces, por favor, aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? El aguinaldo se divide para el sector público y para el sector privado. En este caso, pues, vamos a hacer el cálculo con base en la ley del aguinaldo para trabajadores del sector privado. Y es mejor que usted mencione en el examen correctamente el nombre de las prestaciones, ¿verdad? Usted puede decir bonificación anual para trabajadores del sector privado y público
conocido en la práctica como bono 14. El aguinaldo para trabajadores del sector privado, conocido en la práctica como aguinaldo. Las vacaciones sí se les conoce como vacaciones y la indemnización por tiempo servido. Este es el nombre que le da la ley, aunque la gente dice mi tiempo. Dice, fíjese que me despidieron de la empresa y quiero que me ayude a reclamar mi tiempo. Entonces, cuando dice su tiempo, se está refiriendo a la indemnización por tiempo servido. Otro tema que también es bastante complicado, hasta han habido tesis de posgrados, etcétera, en relación a este tema, son las ventajas económicas. Las ventajas económicas que se le pueden pagar al trabajador. Y el día de descanso semanal, que es conocido en la práctica como el séptimo día, ¿verdad? Entonces vienen los trabajadores que trabajan plan diario, plan fin de semana o plan semanal, dice, y mi séptimo, y mi séptimo. O dicen, no me quieren pagar mi séptimo. O sea, se refieren al séptimo día, es el día de descanso semanal a que tienen derecho, ¿verdad? También hay otro pago que se le debe de hacer al trabajador en caso de que haya juicio, que son los daños y perjuicios, ya que no excede de 12 meses. Y por otro lado tenemos las costas judiciales, que en estos dos últimos casos se van a reclamar los daños y perjuicios y las costas, solo que haya un juicio ordinario, ¿verdad? Bueno, entonces, por favor, primeramente, ordenémoslos conforme se van dando, ¿verdad? Salario ordinario, salario de jornada extraordinaria, esto se va dando conforme el año, ¿verdad? Entonces, acuérdense que estas son mínimas, ¿verdad? Mínimas. En relación a las prestaciones, podemos nosotros analizar muchas cosas, pero vamos a analizar los siguientes parámetros o los siguientes criterios. Por favor, veamos aquí en la diapositiva. Primero vamos, como les dije, a ver qué prestaciones son, ¿verdad? Aquí las tenemos en esta columna. Son 11. Estas hay que memorizárselas, ¿verdad? Y hoy mismo. Bueno, hoy, nada que mañana. Entonces, antes de ir a la disco. Bueno, hoy ya no hay disco porque ahorita sí hay muchas restricciones. Entonces, antes de irnos a dormir, hay que aprendérselas, ¿verdad? Bueno, aparte de eso, es muy importante que veamos en qué tiempo prescriben los derechos estos, ¿verdad? Porque cada uno de ellos. Porque recuérdense que si el trabajador puede tener toda la razón del mundo, puede tener toda la razón, pero si el trabajador no reclama sus derechos económicos en el tiempo que la ley le señala, los pierde, ¿verdad? Los pierde. Ahí sí que opera la ley de la mala suerte, ¿verdad? Bueno, ¿por qué no reclamó sus derechos en tiempo? Ya los perdió. Entonces, ahí hay que tener cuidado, ¿verdad? En qué ley, en qué artículo está el derecho, en qué tiempo el trabajador pierde el derecho si no lo reclama. Y también es bien importante que veamos cuál es la fórmula legal. La ley nos da una fórmula, nos da un enunciado jurídico, legal, en el cual nos podemos guiar para hacer el cálculo. Entonces, ese es el que nosotros debemos de ir conociendo, ¿verdad? Y por otro lado, pues vamos a hacer un pequeño ejemplo sobre un ejemplo hipotético, ¿verdad? Con base en el salario mínimo. Bueno, entonces vamos a empezar con el salario de jornada ordinaria o el salario o sueldo, como le llama el artículo 88, ¿verdad? Del Código de Trabajo. Entonces, el salario o sueldo que el mínimo, bueno, el salario o sueldo primero se debe de pactar, ¿verdad? Siempre y cuando no sea menor al salario mínimo. Y el salario mínimo para este año, porque estamos en el 2021, por favor, vamos a repasar aquí porque el salario mínimo lo tenemos en el acuerdo gubernativo 250, 250-2020. Ese es el acuerdo gubernativo que contiene el salario mínimo. Entonces vamos a ver el salario mínimo para este año.
Vamos a recordar de que el salario mínimo del año pasado es el mismo que opera para este año. Lo que sucede es que pues a raíz de la pandemia, pues imagínense que el organismo ejecutivo le hubiera bajado al salario mínimo, los trabajadores se hubieran enojado, nos hubiéramos enojado. Si le hubiera subido, los patronos se hubieran enojado. Y entonces todo justificado por la pandemia. Total de que ese tema también es difícil para el gobierno, ¿verdad? Pero ni modo, ¿verdad? Esos son problemas que debe resolver porque, pues, por eso se postula, ¿verdad? Para resolver esos problemas. Entonces veamos, por favor, aquí en la pantalla tenemos el salario mínimo para este año según el acuerdo gubernativo 250-2020. Entonces vamos a actualizar este es nuestro cuadrito porque es el 250, ¿verdad? Este está con base al año pasado, 250-2020. 2020. Ya, entonces el salario mínimo para este año está en este acuerdo gubernativo que ya se los envié, ¿verdad? Si no me avisan, yo se los vuelvo a enviar. También tenemos que el salario o sueldo se debe de reclamar en 2 años. 2 años. Si, por ejemplo, el patrono no me ha pagado el salario de enero del 2020, yo tengo hasta el último día de enero del 2022, hasta 2021, sí, al último día del 2022 para reclamar ese pago, ¿verdad? Tengo 2 años. Entonces, eso lo encontramos en el 265 del Código de Trabajo. Bueno, de ahí tenemos el salario de las horas extras, como lo conocemos, ¿verdad? Que está en el 121 del Código de Trabajo y también prescribe en 2 años. El bono, la bonificación incentivo, que son los 250 quetzales que se le pagan al trabajador mensualmente, está en un decreto especial. O sea, no está en el Código de Trabajo. Aquí hay que tener cuidado porque el trabajador, vamos a ver, el examinador ya sabe que esta prestación no está en el Código de Trabajo. Y entonces, si pues es un poquito malintencionado, le puede decir, mire, ¿en qué artículo del Código de Trabajo está la bonificación e incentivo para trabajadores del sector privado? Ahí no está. Está en una ley especial, que es el decreto 78-89, y no tiene nombre. Si usted revisa la ley, pues la ley no tiene nombre, ¿verdad? Y para reclamar, si el patrono no paga voluntariamente, como es su obligación, esta prestación, entonces el trabajador tiene 2 años para poder reclamar, ¿verdad? El bono 14, como se le conoce, pero su nombre correcto es la bonificación anual para trabajadores del sector privado y público, son dos bonos diferentes, ¿verdad? No confundamos la bonificación incentivo, que es de 250, y el bono anual, que es el bono 14. Bueno, entonces veamos, por favor, que esta bonificación anual o el bono 14 también está en una ley especial, que es el decreto 42-92, ¿ya? Y aquí se regula tanto esta bonificación para trabajadores del sector privado como del sector público, ¿verdad? Y si el patrono no paga esta prestación, pues el trabajador tiene 2 años para reclamar. El aguinaldo. El aguinaldo para trabajadores del sector privado está regulado también en una ley especial, decreto 76-78. Debemos de recordar que primero se decretó el aguinaldo para trabajadores del sector público y después para el sector privado. Y si tiene nombre, ¿verdad? Y si no paga el patrono, pues el trabajador tiene 2 años para reclamar. Ahora vienen las ansiadas vacaciones, ¿verdad? Las vacaciones a que tiene derecho el trabajador están reguladas en el 134 del Código de Trabajo. Y aquí hay, según este artículo, si el patrono no paga
perdón, no da las vacaciones, el trabajador puede reclamar hasta 5 vacaciones, 5 años de compensación. El trabajador, yo así lo interpreto, ¿verdad? Vamos a suponer que eh, el patrono no me ha dado mis vacaciones del año pasado. A mí me tocaba que salir de vacaciones ahorita en enero y el patrón no me ha dado mis vacaciones. Entonces yo entiendo que el trabajador puede reclamarle al patrono para que le dé las vacaciones, o sea, para que le permita salir a descansar, que le pague por anticipado y después el trabajador regresará a trabajar, ¿verdad? O sea, yo entiendo que para hacer ese reclamo, el trabajador tiene 2 años. Ahora, aparte es cuando el trabajador es despedido. Cuando el trabajador es despedido y no le han dado vacaciones, él tiene derecho a que le paguen 5 años, que le compensen 5 años. Entonces, mi opinión es la siguiente, es que son dos derechos diferentes. Un derecho es que la Inspección General de Trabajo o el juez obligue al patrono a que le dé las vacaciones como normalmente se dan, lo cual normalmente tampoco se demanda de esa forma. Y otra cosa es pedir la compensación por 5 años. Entonces, esta compensación por 5 años sí se da cuando el trabajador es despedido, ¿verdad? Como les digo, esto tiene mucho de pareceres, ¿verdad? Y lo que normalmente preguntan es la compensación de 5 años, que es lo que también normalmente el trabajador reclama. El trabajador cuando reclama sus vacaciones es porque ya no, ya se terminó el contrato individual de trabajo. Tenemos la indemnización por tiempo servido. Esta indemnización está regulada en el artículo 82, literal B del Código de Trabajo, pero también tenemos en el artículo 4 de la Ley de Bonificación Anual y el artículo 9 de la Ley Reguladora de la Prestación del Aguinaldo para trabajadores del sector privado. Y con esta prestación sí debemos de tener cuidado porque son 30 días hábiles, ¿verdad? Son 30 días hábiles, ¿ya? Y aquí el trabajador puede reclamar todos los años que haya trabajado, ¿verdad? Porque estamos en el sector privado. Debemos de recordar de que para los trabajadores del sector público hay un límite, ¿verdad? Hay en la Constitución Política, que es de 10 años, que es de 10 años. Según la Constitución Política de la República de Guatemala, los que trabajamos para el Estado solo podemos reclamar un máximo de 10 años. Sin embargo, yo entiendo que si en un pacto colectivo se estipula más tiempo, en mi opinión, debe de prevalecer el pacto, ¿verdad? Porque es lo que más favorece al trabajador, ¿ya? Sin embargo, les digo, pues esta es una interpretación personal y que he escuchado con algunos profesionales, pero otros dicen, no, 10 años es lo máximo. Si no, vean temas como los pactos colectivos del Congreso de la República y otros pactos que dan muchos beneficios, como el del Magisterio Unido, que jamás será vencido, ¿verdad? Que tienen un escalafón, que tienen una serie de beneficios, que así debe de ser, ¿verdad? Pero que desafortunadamente a veces no es universal en todo el sector público. El punto concreto es el siguiente, es que para el sector privado, cuando se va a indemnizar al trabajador, el trabajador puede reclamar todos los años, ¿ya? Por ejemplo, aquí se da mucho, por ejemplo, yo he visto casos en donde llega por ejemplo, un conserje o un piloto o tal vez un trabajador un poquito de más mediano nivel dentro de la empresa o un supervisor o un jefe de área o algo, o sea, de este tipo de trabajadores que han estado en las empresas de esas embotelladoras por muchos años, por 20 años, por ejemplo. Y entonces dice, mire, fíjese que me despidieron de la empresa y voy a demandar. Bueno, entonces, ¿cuántos años estuvo? Bueno, mire, fíjese que yo estuve 20 años. Bueno, ¿y cuánto ganaba? 10,000 quetzales. Bueno, solo de indemnización puede reclamar 200,000 quetzales. 200,000 quetzales, solo de indemnización. Va, y de que de ahí el abogado pacte el 25%, porque hay quienes llegan a pactar hasta el 40 o el 50%,
Y entonces, imagínense, el 25% de 200,000, pues, y es significativamente 50,000 quetzales, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues, en el sector privado, el reclamo es durante todos los años laborados. En cambio, en el sector público, debemos de recordar que ahí en la Constitución Política, ahí en el 107 en adelante, aparece el límite de 10 años. Sin embargo, mi opinión es de que si hay un pacto u otra ley, aun cuando sea inferior, que señale más tiempo, pues se debe respetar lo que más favorezca al trabajador. Es un principio que gobierna universalmente al derecho de trabajo, ¿verdad? Bueno, también veamos que este derecho prescribe en 30 días hábiles y que se puede estar interrumpiendo constantemente este término de prescripción y que además este derecho no solo está en el Código de Trabajo, sino que también está en estas otras leyes, porque tiene incidencia en en el cálculo, ¿verdad? Tenemos las ventajas económicas, que es un tema también bastante difícil de comprender y de establecer y dimensionar en la práctica, que las tenemos en el artículo 90 del Código de Trabajo. Artículo 90 del Código de Trabajo. Y también prescriben en 2 años. Día de descanso semanal en el 129, siempre 2 años. Daños y perjuicios. En este caso, pues, tenemos el fundamento en el artículo 78 del Código de Trabajo. Y también los daños y perjuicios se deben de reclamar en 30 días, ¿verdad? Para iniciar el juicio. Y por otro lado, pues se pueden reclamar hasta 12 meses. Hasta 12 meses, ¿ya? La ley dice que si el juicio dura 3 meses, pues entonces se le van a pagar 3 meses al trabajador en concepto de daños y perjuicios. Si el juicio dura 6 meses u 8 meses, pues se le va a pagar al trabajador en concepto de daños y perjuicios esos 6 o esos 8 meses. Si el juicio dura exactamente 12 meses, pues entonces se le van a pagar 12 meses al trabajador como máximo. Si el juicio dura 18 meses, 2 años, siempre el máximo va a ser de 12 meses, ¿verdad? Hasta 12 meses es el máximo. Y ahí tenemos las costas judiciales, que son los gastos reembolsables que el vencido, ¿verdad? Que el vencido. Por ejemplo, si el trabajador gana la demanda, es decir, que en la sentencia condenan al patrono, pues entonces normalmente pues también se le condena al pago de costas. Esto implica que hay algunos gastos que pudo haber realizado el trabajador que, que hay que pagarle, que hay que devolverle, ¿verdad? Que hay que reembolsarle. Y este cálculo de costas judiciales pues se hace con fundamento en estos artículos, ¿verdad? 78, 326 y 15 del Código de Trabajo, ¿verdad? ¿Por qué el 15 del Código de Trabajo? Porque el 15 del Código de Trabajo nos sirve de puente para el Código Procesal Civil y Mercantil. Y también los aranceles que son aplicables. Por ejemplo, recuérdense que el arancel para pagar a notarios está en el Código de Notariado, ¿verdad? Y el arancel para pagarle a los abogados está en la ley que regula el arancel de abogados, árbitros, procuradores, mandatarios judiciales, etcétera, ¿verdad? Es una ley que tiene un nombre un poco extenso. Entonces, por favor, el arancel de notarios está en el Código de Notariado y el arancel de abogados está en esta otra ley, ¿verdad? Para reclamar las costas, en mi opinión, pues hay que, como hay que demandar en 30 días, pues 30 días sería el término de prescripción. Entonces, por favor, siempre repasemos y busquemos estas normas y analicémoslas, ¿verdad? No nos confiemos de los cuadros, no nos confiemos de las formas. Bueno, ahora vamos a ver cuál es la fórmula legal. Todas las prestaciones en la ley tienen su fórmula.
Entonces, esa es la que debemos nosotros de analizar, ¿verdad? Esa es la que debemos de analizar. Y aquí la vamos a poner con color celeste para ir diferenciando las columnas. Entonces, ¿cuál es la fórmula legal? ¿Cuál es la fórmula legal que se da en estos casos? Bueno, para el salario de la jornada ordinaria, pues la primera fórmula es lo que convengan las partes, siempre que sea superior al salario mínimo. Siempre que sea superior al salario mínimo. Eso creo que me faltó aquí. Cualquier salario se puede impactar las partes, siempre que sea superior al salario mínimo. Entonces, esto es algo que debemos nosotros de considerar. Bueno, y de ahí tenemos el salario mínimo. El salario mínimo debemos de recordar que pues va a depender de las diferentes fórmulas que aparezcan en el acuerdo gubernativo. Y pues para el caso de este año, que es el mismo del año pasado, no tenemos mucho problema. Pero por otro lado también tenemos que en la ley y en la página del Ministerio de Trabajo y Previsión Social aparecen las diferentes cantidades, ¿verdad? Entonces, el acuerdo gubernativo, pues, lo podemos leer despacito, ahí, yo ya lo repasamos en el contrato individual de trabajo, y ahí podemos encontrar varios detalles, ¿verdad? Pero también encontramos en la página del ministerio este cuadrito que pues ayuda bastante, ¿verdad? Dice, en ningún caso, los trabajadores podrían tener un salario menor a las tasas fijadas en el acuerdo gubernativo. Dice, para trabajos, actividades no agrícolas, que son las normales, ¿verdad? Recuérdense que esto de trabajos agrícolas y no agrícolas está definido en los criterios que que se indican en el acuerdo gubernativo. Ya, por ejemplo, los trabajos agrícolas son agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Los demás son trabajos no agrícolas, ¿verdad? Es una clasificación internacional industrial uniforme de todas las actividades económicas de la ONU en su cuarta revisión. Entonces, bajo estos criterios universales de la ONU es que se clasifican las actividades agrícolas y no agrícolas. Bueno, las no agrícolas, que son las de mayor extensión, pues encontramos que la hora diurna ordinaria es de 11.61 y el salario diario es de 92.88. Bueno, como se trata de hacer cálculos, ¿verdad? Entonces vamos a ver si estamos comprendiendo bien. Veamos el caso de del salario. Dice, en el caso del no agrícola, dice 11.61 por 8. Porque 8 horas son las que se trabajan diario, ¿verdad? Entonces nos da 92.88. Si multiplicamos 11.61, este número que tenemos aquí, ¿verdad? Que es hora diurna ordinaria, por 8, entonces vamos a tener 92 quetzales diarios, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿por qué 2.825.10? ¿Por qué? Porque este salario de 92.88 lo vamos a multiplicar por 365. ¿Por qué por 365? Porque 365 días tiene todo el año, ¿ya?
Entonces, para todo el año, vamos a ver que se tendrían que estar devengando 33,000 quetzales, 33,901 quetzales con 20 centavos, pero dividido 12, porque 12 meses tiene el año, vamos a ver si nos da el cálculo. 2,825.10. 2,000 quetzales, 2,825 quetzales con 10 centavos. Entonces, como podemos observar, el, el, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social lo que hace es aplicar el calendario gregoriano, que dice la ley del organismo judicial. Y el calendario gregoriano indica de que el año tiene 365 días, ¿ya? Bueno, más los 250 de bonificación e incentivo, entonces en total el trabajador tendría que ganar 3,075 quetzales. Por favor, el salario mínimo no es o no son 3,075 quetzales, no, el salario mínimo son 2,825 quetzales con 10 centavos de manera mensual, ¿ya? Entonces, por favor, de esta forma es que podemos nosotros ir viendo por qué es que la inspección, perdón, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social tiene estos cálculos, ¿verdad? 11.27 por 8 horas diarias serían 90.16. 90.16 por 365 días, que es un año, dividido 12, nos da 2,742.37 de salario mensual. Más 250 de bonificación e incentivo, este sería el salario mensual del trabajador, ¿verdad? Y que con la actividad exportadora y de maquila, pues de la misma fórmula podemos hacer el cálculo. Entonces, por favor, veamos que aquí tenemos el salario mínimo. Y por eso es que están esos cálculos, ¿verdad? Bueno, entonces abajo del salario mínimo no se puede pactar. Ahora veamos, por favor, el salario de jornada extraordinaria. La fórmula que nos da la ley es que es el 50% más del salario por hora. ¿Ya? Es el 50% más. Entonces, esta es la fórmula que nos da la ley, ¿verdad? 50% más. Pero utilizando una fórmula más sencilla, entonces podemos multiplicar la hora por 1.5. Si multiplicamos la hora por 1.5 nos da la hora que, el monto de la hora con extraordinaria, ¿verdad? O sea que a la hora extraordinaria le tenemos que agregar el 50% de una hora ordinaria. Esa es la fórmula, ¿verdad? En el caso de la bonificación incentivo, ahí no tenemos mucho problema porque ahí la ley de una vez nos da el monto. Aquí la ley no utiliza fórmula, sino que aquí el legislador dijo, mire, son 250 y punto. Aquí ya no necesitamos nosotros de estar haciendo cálculos ni multiplicando ni nada, porque la ley nos dice que son 250 quetzales netos que van en aumento al salario, ¿verdad? Al salario que se tiene. Por eso es de que aquí, si podemos observar, por favor, en el cuadrito, vamos a encontrar que los 250 son fijos y se aumentan al salario mínimo, ¿verdad? Bueno, ahora sigamos revisando las fórmulas y en el caso de la bonificación anual, la ley dice que el salario mensual es un salario mensual por año, ¿ya? Es un salario mensual por año. Entonces, si el trabajador ha estado ganando como salario mínimo, vamos a ver, 2,825, sí, 2,825 con 10 centavos, si eso es lo que ha estado devengando el trabajador como salario mínimo, entonces, del 1 al 15 de julio, debe de recibir esos 2,825 quetzales con 10 centavos. ¿Ya? Pero esto debe de ser del promedio de salarios ordinarios anuales.
Entonces, lo que debe de hacer el patrono es hacer un cálculo de cuántos salarios ordinarios ha recibido el trabajador en el año y sacar un promedio. Y ese promedio es el que, pues, se debe de pagar. Vamos a suponer que el trabajador, pues, gana el salario mínimo. Entonces, en este caso, como no cambió el salario mínimo para el año 2020, eso quiere decir que el trabajador en julio del año pasado devengó 2.825 quetzales con 10 centavos. Y este mismo salario devengó en agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2020. Y como no cambió el salario mínimo, entonces enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de este año va a devengar lo mismo. Entonces eso quiere decir que el promedio es el mismo número, ¿verdad? 2.825 quetzales con 10 centavos. Entonces el trabajador que devengó desde el año pasado el salario mínimo, del 1 al 15 de julio del 2021, este año, debe de recibir en concepto de bonificación anual los 2.825. Entonces, por favor, veamos esta fórmula. Esta fórmula se afecta cuando, por ejemplo, cambia el salario mínimo en enero, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, pues vamos a suponer que el salario mínimo el año pasado fue de 2.825 quetzales con 10 centavos. Vamos a suponer que en enero cambió el salario y subió a 3.000 quetzales. Entonces eso quiere decir que hay que sacar el promedio. Hay que sumar 6 veces 2.825.10 quetzales y sumar 10 veces 3.000 quetzales. Y el monto total dividirlo en 12. Entonces, el promedio va a subir un poquito aquí, ¿verdad? No van a ser 2.825 porque 3.000 aumenta el promedio. Van a salir 2.900, por decir algo, ¿verdad? Entonces, hay que respetar la fórmula. Es el promedio de salarios ordinarios anuales. Es decir, el promedio de 12 salarios de julio del año anterior a junio del año siguiente. En este año, pues no va a haber mucho problema porque el salario mínimo no varió. Entonces se sigue manejando la misma cifra. El aguinaldo es un salario ordinario mensual por año. Ya, aquí es un salario. Aquí no se indica si es promedio. Solo simplemente dice un salario ordinario mensual. Entonces, si el trabajador cambió de salario durante el año, por ejemplo, en octubre, él ganó hasta agosto 2.825, pero por ser buen trabajador, el patrono le aumentó a 3.000 quetzales mensuales. Entonces, en mi opinión, 3.000 quetzales, que sería el último salario, es el que le tiene que pagar el patrono al trabajador, ¿verdad? Un salario mensual. Vacaciones, 15 días hábiles. 15 días hábiles. Recuérdense que esto es lo mínimo. El patrono le puede dar 20 días, 25 días, 30 días. Hay empresas privadas en donde se les da 15 días hábiles, ¿verdad? Ahora, en las instituciones públicas varía. Yo he preguntado y he visto, por ejemplo, en el OJ me parece que son 20 días hábiles, en el Ministerio Público igual, pero en el caso del Instituto de la Defensa Pública Penal, pues ahí empezamos con 20 días hábiles, el primer año, hasta aumentando un año cada año que uno trabaja, hasta llegar a 30 días hábiles. Es decir, de que después de los 10 años de estar trabajando en la institución, uno tiene 30 días hábiles de sabrosas vacaciones que se convierten como en mes y medio, ¿verdad? En el Congreso no sé cómo estarán porque ahí tienen muy buenas prestaciones. No sé cómo estarán en el tema de las vacaciones, pero me parece que en el Instituto de la Defensa Pública Penal, pues estamos muy favorecidos en ese sentido, ¿verdad? Bueno, pero en el caso del sector privado, las vacaciones mínimo deben de ser por 15 días hábiles. Va. Se recuerdan que el patrono le debe de pagar al salir de vacaciones. Por ejemplo, el trabajador va a descansar del 1 al 18, 20, porque son hábiles, ¿verdad? Del 1 al 18 de febrero.
Entonces el patrono, dice la ley, le debe de pagar por anticipado su salario a esos días. Esto seguramente con el objetivo de que el trabajador se vaya a vacacionar, ¿verdad? Pero no es un salario extra, sino que de su mismo salario mensual, de ahí le debe de pagar por adelantado todo el tiempo que duren las vacaciones. Y le debe de hacer el cálculo promediando el salario ordinario y el salario extraordinario anual. Entonces aquí otra vez se debe de utilizar el promedio, ¿verdad? Promedio de salario ordinario y extraordinario, ¿verdad? Bueno, eso quiere decir SO y SE. Aquí hay que, por eso el patrono debe de llevar sus controles adecuados para que pueda, vamos a ver aquí, salario ordinario y salario extraordinario. Salario extraordinario. Bueno, entonces vamos a ver esta parte, salario extraordinario. Bueno, de ahí tenemos la indemnización. La fórmula aquí es un mes de salario por cada año. Un mes de salario por cada año. Y aquí, pues, hay una fórmula que se utiliza con base en estos artículos que tenemos, tanto en el Código de Trabajo como en la Ley de Bonificación Anual para Trabajadores del Sector Privado y Público y el artículo 9 de la Ley reguladora de la prestación del aguinaldo para trabajadores del sector privado. Aquí la fórmula es la siguiente, dice, promedio de salarios de los últimos 6 meses, ¿ya? Promedio del salario de los últimos 6 meses, más la proporción de 6 meses, más la proporción de 6 meses del aguinaldo y bonificación anual para trabajadores del sector privado y público. Entonces, esta fórmula, especialmente esta última parte, se ha interpretado de diversa manera, ¿verdad? Bueno, para favorecer al trabajador o bien para favorecer al patrón. Para favorecer al trabajador para que el trabajador reciba más dinero, ¿verdad? O para favorecer al patrono para que pague lo menos posible al trabajador. Entonces, aquí hay, pues, seria controversia en relación a cómo interpretar esto. Y eso lo vamos a ver aquí en el ejemplo que vamos a trabajar en un rato. Y ahí tenemos las ventajas económicas. ¿Qué son las ventajas económicas? Bueno, son todos aquellos beneficios económicos que el patrono le da al trabajador por la prestación de su salario. Se ha entendido, por ejemplo, los viáticos, la gasolina, ese tipo de pagos que el patrono le da al trabajador con ocasión al trabajo, ¿ya? Y eso constituye el 30%, ¿ya? Ahora, si hay un pacto que las ventajas económicas van a significar el 40, el 50%, pues siempre y cuando le beneficie al trabajador, pues es legal, ¿verdad? En cuanto al día de descanso semanal, esta fórmula implica que es el promedio del salario ordinario y salario extraordinario que ha devengado el trabajador. Recuérdense que aquí el pago es cuando se hace semanal, ¿verdad? Es cuando se hace semanal. Porque cuando el pago del salario se hace de manera mensual, entonces ahí ya va incluido el séptimo día, ¿verdad? Ya va incluido el séptimo día. Entonces, por favor, aquí solo se hace el cálculo cuando se paga semanalmente al trabajador. Y en concepto de daños y perjuicios dice los meses que dure el juicio hasta 12 meses, ¿ya? Si el juicio dura 6 meses, pues solo 6 se les va a pagar al trabajador. Pero si duran 18 meses o 20 meses, el máximo son 12 meses.
y es una condena que hace el juez en la sentencia. Y en cuanto a las costas judiciales, pues el Código Procesal Civil y Mercantil indica qué gastos son los que el vencido en juicio debe de reembolsarse al ganador, al vencedor en el juicio, ¿verdad? Bueno, ahora veamos, por favor, salario de jornada ordinaria. Veamos un ejemplo. Vamos a ver el salario mensual por jornada ordinaria. Vamos a suponer un salario mínimo. El salario mínimo actual, es decir, el vigente para este año. Ahí se recuerdan que en la última semana de diciembre, normalmente, el organismo ejecutivo publica el acuerdo gubernativo para el salario mínimo que regirá al año siguiente. En ese sentido, vamos a encontrar que el salario para este año, según el acuerdo gubernativo 250-2020, es el mismo del año pasado, es decir, 2,825 quetzales con 10 centavos. Y ya vimos de dónde surge este monto, ¿verdad? Del monto de la hora para jornada ordinaria diurna por 8, eso multiplicado por 365 dividido 12, porque son 12 meses. ¿Por qué 365? Porque 365 tiene el año gregoriano. Entonces vamos a suponer que el salario mínimo es de, no vamos a suponer, sino que es de 2,825 quetzales. Entonces, en este caso, pues tenemos que este es el monto. Solo estoy tratando de recordar porque es que multipliqué 1,500. Ya sé por qué. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, que puede ser que siendo este el salario mínimo, el trabajador devengue menos. Vamos a suponer que el trabajador pues está devengando 1,500 quetzales mensuales. Entonces el trabajador puede pedir su reajuste, así le llaman, ¿verdad? El reajuste del salario. Entonces, si el trabajador ha devengado 1,500 quetzales, entonces lo que no le ha pagado el patrono durante cada mes en 10 meses son 1,325.10. Entonces, si el trabajador ha trabajado 10 meses y el patrono no le ha pagado este reajuste de 1,325, entonces el trabajador tiene derecho a que el patrono le pague por lo que no le ha pagado durante cada uno de esos 10 meses, y en este caso, en el ejemplo, pues serían 13,251 quetzales, ¿verdad? Entonces, porque el trabajador tiene derecho como mínimo a 2,825.10, pero por necesidad ha aceptado 1,500 quetzales. Pero eso no quiere decir que si el trabajador reclama, el patrono no le deba de pagar este monto, ¿verdad? Entonces aquí se habla del reajuste salarial, que se puede reclamar en el juicio ordinario, ¿verdad? Se demanda por reajuste salarial. Bueno, ahora veamos, por favor, el caso de la jornada extraordinaria. En la ley ya está cuánto vale una hora, como mínimo, ¿verdad? Pero el trabajador puede ganar más, ¿verdad? Pero vamos a tomar en cuenta la hora que dice el salario mínimo. Entonces, una hora de salario mensual por jornada ordinaria diurna es de 11 quetzales con 61 centavos. Así lo dice el acuerdo gubernativo, 11.61, ¿verdad? Bueno, si 11.61 vale una hora ordinaria, ¿cuánto vale una hora extraordinaria? Entonces, una hora de salario mensual de jornada extraordinaria es igual a 11.61, que es lo que vale la hora ordinaria, más el 50%. Entonces, cada hora cada hora extraordinaria vale 17.42. Entonces, si desean, veamos en nuestra calculadora y pongamos, si una hora vale
11.61 más el 50%, esto es igual, la misma calculadora nos da el dato, 17.505. Pero como ese 5 se aproxima, entonces nos queda 17 quetzales con 51 centavos. ¿Ya? Bueno, ahora por favor, entonces aquí nos da, vamos a ver, 17 quetzales con 51 centavos. Entonces siempre por favor repasemos estos cálculos para ir viendo de dónde salen los datos. Pero también se ha utilizado la siguiente fórmula, ¿verdad? Ubicar la hora ordinaria 11.61 por 1.5. 1.5. Y esto nos va a dar 17.42. Bueno, como les dije al principio, los cálculos, dependiendo de la fórmula que se utilicen, no son muchas veces exactos, pero sí deben de ser bastantes aproximados. Según la fórmula del 50%, pues la hora extraordinaria sería de 17.51 centavos, pero aplicando el 1.5, pues nos da 9 centavos menos. Entonces, en mi opinión, pues hay que aplicar la fórmula que más le favorezca al trabajador. Lo que sucede es de que muchas veces en cada fórmula se van arrastrando decimales. Y cuando esos decimales se multiplican, entonces van formando enteros. Y entonces ahí es en donde, o centésimas, se juntan las centésimas, juntan décimas y las décimas enteros. Y entonces, por eso que se va creando los márgenes de error. Pero podemos utilizar las dos fórmulas, ¿verdad? Multiplicar 11.61 quetzales y obtener el 50% normal, o bien multiplicar 11.61 quetzales por 1.5, que nos va a dar 17.51, ¿verdad? Entonces debemos de aplicar la fórmula que más le favorezca al trabajador. Ahora veamos, por favor, cómo calcular la bonificación incentivo. Aquí no tenemos problema, porque la ley ya nos da el monto y nos dice que son 200 quetzales mensuales. Entonces, cuando a uno le pagan, siempre dice salario nominal, tanto, más 250 quetzales de bonificación incentivo. Entonces, este monto es fijo. Aquí esto ya no es negociable. Entonces, 2.825.10 por 250, el total que recibiría el trabajador por salario serían 3.075.10. Pero el salario mínimo es 2.825.10. Ahí es donde no nos tenemos que perder. La bonificación anual. Bueno, vamos a suponer que el trabajador ganó durante los 12 meses, es decir, de julio 2020 a junio del 2021, ganó el mismo salario mínimo, como va a suceder este año, ¿verdad? 2.825 quetzales con 10 centavos. Entonces, el promedio es el mismo, ¿verdad? Entonces, este salario, perdón, esta bonificación, este bono 14 se lo debe de dar el patrono al trabajador del 1 al 15, en este caso, del 2021. El aguinaldo para trabajadores del sector privado. Vamos a suponer que, pues no vamos a suponer, sino que es el mismo. Entonces, prácticamente es un salario extra, ¿verdad? Bueno, veamos las vacaciones. En este caso, pues, si las vacaciones son 15 días, pues normalmente, como es la mitad del mes, el patrono le da, pues, la mitad del salario, ¿verdad? Si miramos que el salario es de 2.000, vamos a ver, calculadora, 2.825.10 dividido 2, entonces tenemos 1.412.55. Entonces, para no complicarse mucho, lo que hacen es, como son 15 días, pues la mitad del salario, ¿verdad? ¿Y cuál sería la mitad del salario de 2.825.10? Serían 1.412.55, ¿ya?
Entonces, ese sería lo que el patrono le tendría que pagar. Pero debemos de tomar en cuenta de que 15 días hábiles no implican del 1 al 15, sino que por los sábados y domingos o los días festivos, esos 15 días hábiles pueden finalizar el 18 o el 19, ¿verdad? Entonces, por eso es de que les puse aquí número de días del mes, pago por anticipado. Porque, por ejemplo, si el trabajador va a salir 15 días hábiles a descansar, 15 días hábiles, es decir, que va a estar de descanso del 1 de febrero al 18 de febrero, no exactamente el 14 o el 15, entonces el patrono le debe de pagar del 1 al 18 por adelantado, ¿verdad? Entonces ese es un cálculo que se debe de hacer dependiendo el número de días, porque debemos de recordar que hay empresas que no trabajan sábados y domingos. Entonces, si no trabajan sábados y domingos, esos 15 días se extienden a 3 semanas, ¿verdad? Prácticamente son 20 días, 21 días. Entonces, eso va a implicar el pago del aguinaldo, de las vacaciones por anticipado. Ya para ir finalizando, por favor, veamos la indemnización por tiempo servido. Y en este caso, pues vamos a hacer una interpretación a favor del trabajador. El trabajador fue despedido y él ganaba el salario mínimo. Entonces, él tiene derecho a 2,825 quetzales de indemnización por cada año. Pero estos artículos dicen más el 50% de bonificación anual, más el 50% del aguinaldo, ¿ya? Por el número de años trabajados. Entonces tenemos 2,825, que era su salario mínimo, más la mitad de la bonificación anual y más la mitad del aguinaldo. Entonces, esta sumatoria de 2,800 más 1,400, etcétera, nos da 5,650 quetzales por 10 años trabajados. Entonces, el trabajador tendría derecho a 56,500 quetzales de indemnización, solo de indemnización. Si él ganara el salario mínimo y fue despedido, y tendrían que pagar la indemnización por 10 años. Ya puse 10 años porque es un número fácil de trabajar, ¿verdad? Entonces, en este caso, esta es la interpretación que más le favorece al trabajador, porque hay otra interpretación que dice que el cálculo se debe de hacer sobre la base de los 2,825 por 10. Y de último se le debe de sumar 1,412 más 1,412. Entonces, esto reduciría el monto. Mira, pues esta interpretación que está aquí en el cuadrito, pues como uno siempre ha sido trabajador, ¿verdad? Tal vez por eso es que uno tiene esa inclinación de defender al trabajador, pero esta interpretación es la que más le favorece al trabajador porque eleva el monto mensual por el cual se debe de hacer el cálculo. Porque, por ejemplo, sumando 2,825.10 más 1,412.55, este monto se eleva, ¿verdad? Por 10 da 56,500 quetzales. Entonces, por favor, solo hagámoslo rapidito, ya nos vamos a retirar. Veamos, vamos a ver, ¿a cuánto se convierte 2,825.1? ¿Ya? Entonces, en este caso, el monto sobre el que se hace el cálculo mensual es de 5,650 por 10 años trabajados, por eso nos da 56,000. Pero esa es la interpretación que más le favorece al trabajador, porque otros dicen, no, esta sumatoria de 1,412 más 1,412 debe de ir de últimos. Entonces, utilicemos ese otro criterio. Vamos a suponer que el trabajador gana el salario mínimo, ¿verdad? 2,825.10. Entonces, estos 2,825.10 se multiplican por 10. Entonces, esto nos daría 28,251 quetzales, más el 50% del aguinaldo y el 50% del bono 14, de la bonificación anual, perdón, sería en total
2.825.10. Entonces, esto generaría una indemnización de 31,000 quetzales. Miren cuál es la diferencia. Miren cuál es la diferencia. Si interpretamos estas normas a favor del trabajador, él tendría que devengar de indemnización 56,000 quetzales. Si interpretamos estas normas beneficiando al patrono, la indemnización sería de 31,000 quetzales. Esto implica que hay una diferencia de más de 22,000, 23,000 quetzales. Entonces, esto es lo complicado de este cálculo, ¿verdad? Pero en mi opinión, hay que favorecer al trabajador. Las ventajas económicas, si el trabajador gana 2.825.10, el 30%, el salario real del trabajador o legal del trabajador serían 3.672, aplicando el 30%. El día de descanso semanal. Vamos a suponer que el trabajador ganó a la semana 92.88 mensual, cada día, ¿verdad? Que es el salario mínimo. El trabajador devengó diariamente 92.88. Entonces, si el trabajador devengó el lunes 2.008, perdón, si el trabajador devengó 92.88 el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado, aunque no trabajó en la tarde, pero sí trabajó el sábado, entonces esos 92.88 se multiplican por 6 y se dividen por 6 y da el promedio. Este promedio de 92.88, que es lo mismo, ¿verdad? Porque es el mismo número, es el que es lo que se le va a pagar para el día domingo. O sea que el trabajador no trabajó el sábado en la tarde, pero se le va a pagar el día completo. El trabajador no trabajó el día domingo, pero se le va a pagar los 92.88, ¿verdad? Entonces, este es el famoso séptimo día. Y de ahí tenemos los daños y perjuicios. Vamos a suponer que el trabajador devengó el salario mínimo 2.825 quetzales con 10 centavos y el juicio duró 18 meses, año y medio, pero a él solo se le va a pagar 12 meses como máximo. En total, solo de daños y perjuicios serían 33,901 quetzales con 20 centavos, ¿ya? Y en relación a las costas judiciales, pues todo va a depender de lo que cobre la parte vencida, ¿verdad? Entonces, ahí en los aranceles, ahí en el Código Procesal Civil y Mercantil, en el 578, aparece qué actuaciones son las que se deben de pagar, ¿verdad? Conforme al arancel de notarios, que está en el Código Notariado, y el arancel de abogados, que está en esta ley, que es un poquito grande el nombre, arancel de abogados, árbitros, etcétera, ¿verdad? Bueno, entonces, estimados compañeros, si desean lo repasan despacito y en la próxima sesión, pues vamos a retomar básicamente el cálculo, si hay algunas dudas, y entonces ya vamos a pasar a las leyes especiales, ¿verdad? Entonces yo les voy a mandar estas diapositivas y si no hay dudas, pues nos miramos el día de mañana. Feliz noche. De noche.